Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a Carlos Acevedo, un analista, economista, fue, entre otras cosas, presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. Queremos platicar con él sobre la economía local, sobre la economía regional y la situación económica apremiante a nivel internacional. Carlos, te doy la bienvenida en Contrapunto TV y esperamos que te convertas en un asiduo analista para Contrapunto. Muchas gracias, Juan José. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Es un gusto analizar estos temas que a veces la gente siente que están más alejados y que son muy obstrusos, pero que le golpean en el día a día. Sí, Carlos. Bueno, en primer lugar, quisiera, como es tan apremiante la situación internacional, ¿cómo ves tú que esta guerra que se ha prolongado ya bastante entre Rusia y Ucrania y Rusia contra casi todos los países occidentales, está afectando directamente a nuestra economía? Sí, bueno, yo creo que es muy pertinente empezar. Economías global se encaminaba hacia una normalización, está ya esta situación en Ucrania. Es como que alguien que venía convaleciendo de COVID y le cae de repente la viruela del mono, ¿verdad? Cuando todavía no está recuperado de COVID. Entonces así ha sido el conflicto de Ucrania por las implicaciones geopolíticas, las represalias de Europa contra Rusia, que han tenido un efecto de boomerang, y el impacto que esto ha tenido sobre los mercados de productos primarios, principalmente petróleo y gas, pero también trigo, fertilizantes, etcétera. Entonces, ya una inflación que venía creciendo fuertemente desde la segunda mitad del año pasado, del 2021, por problemas de cuellos de botella en la cadena global de suministros, cierre de fábricas en China, cierre de puertos en China. China tiene 7 de los 10 puertos más grandes del mundo. Entonces eso desató una espiral de inflación y cuando la Reserva Federal empezó a tomar medidas para controlar la inflación en Estados Unidos y el Banco Central Europeo en Europa, estalla el conflicto. Ahora, entonces todo se complica. Las perspectivas ahora es que, bueno, Estados Unidos ya está en recesión, de acuerdo a los reportes de los 2 primeros trimestres del año. Y según el Fondo Monetario Internacional, se proyecta una tasa de crecimiento del 1% para el próximo año, para Estados Unidos, para el 2023. Y probablemente ahora que vienen las reuniones anuales de octubre entre Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, van a ajustar a la baja esas proyecciones, lo cual con nuestro cordón umbilical que nos une a Estados Unidos, implica que también nosotros tenemos en el horizonte un año más difícil el próximo año. Dicen que, Carlos, perdóname que te interrumpa, pero No, dicen que cuando en Estados Unidos esto se nota en El Salvador, que esa repercusión sobre la guerra realmente esté afectando en lo interno al país. bueno, el primer signo evidente es la inflación global. Nosotros, por estar dolarizados, no tenemos política monetaria, entonces nuestra inflación es básicamente inflación importada. Poco podemos hacer si es que algo para evitar eso. Entonces ahí tenés ya el primer signo, digamos, del impacto, no solo de la crisis global, sino de lo que el conflicto de Ucrania ha venido a agudizar esa situación previa. Entonces, inflación como no teníamos desde mediados de los 90. El segundo impacto que todavía no se ve muy fuerte, pero que ya está empezando a asomar, es la desaceleración de las remesas por la subida de tasas de interés en Estados Unidos. Las remesas siguen creciendo,
pero están creciendo a tasas del 3%, cuando el año pasado estaban creciendo a tasas de entre 20 y 30%. Las exportaciones siguen creciendo bien, están creciendo a 17%, pero probablemente se van a desacelerar también hacia finales de año, con impacto sobre todo en el sector de la maquila textil. Probablemente va a llevar a recorte de empleo en la maquila textil. La caída de las remesas o la disminución de las remesas va a afectar a familias que viven principalmente las remesas. O sea que sí está habiendo ya impactos. El principal, como te digo, es la inflación, pero estamos empezando a ver impactos también por el lado de las remesas y de las exportaciones. Y eso a su vez afecta a la actividad económica, afecta a la recaudación de impuestos, que ha sido muy buena, pero no puede recaudar bien un ministro de Hacienda en una economía que no está creciendo. ¿Cómo valoras, Carlos, las medidas que el gobierno ha tomado precisamente para que la población en general no se vea tan afectada con el control de los precios de la canasta básica, de la gasolina, del gas y otras Mira, medidas? sí, ¿Cómo las estás valorando tú? yo creo que el grueso del esfuerzo del gobierno está en el subsidio general a los combustibles, acompañado de medidas, por ejemplo, de cero aranceles para las importaciones de alimentos. Lo que ocurre con esta segunda medida que te menciono es que la mayoría de nuestras importaciones de alimentos vienen de Centroamérica y eso ya está libre de arancel por ser países miembros del CAFTA. Entonces esa medida en términos prácticos no hace mucha diferencia con lo que era la situación anterior. Entonces la medida o las medidas principales son el subsidio a los combustibles, pero aquí yo el problema que veo es que es subsidio general, ¿verdad? Yo me beneficio de ese subsidio. Cuando yo voy a echar gasolina al vehículo, he tenido un subsidio como de entre unos 60, $1 el galón de combustible. Y yo, bueno, no es que le vaya a hacer mala cara a eso, pero realmente no lo necesito como lo necesita la gente de bajos ingresos, ¿verdad? Hay gente que ya está, bueno, estaba en situación de extrema pobreza. 10% de salvadoreños estaban en extrema pobreza, o sea que no tenían ni siquiera lo suficiente para comer, y otro 15% estaban en pobreza relativa. O sea, teníamos 25% de la población, en realidad 27% de la población en situación de pobreza. Entonces a esa gente, imagínate el impacto de la inflación, porque además la inflación de los alimentos es el doble de la inflación normal. La inflación normal anda 6-7%. La inflación de alimentos anda 14-15%. Entonces, a esa gente que comía salteado, que comía a duras penas 3 tiempos, ahora está comiendo 2 tiempos, el que comía 2 tiempos ahora come 1 tiempo, está restringiéndose a lo mínimo. Entonces, me parece a mí que el gobierno, en lugar de estar subsidiando a sectores medios o de ingresos medio altos como este servidor, debería de focalizar esos recursos en esos, digamos, yo diría los 3 deciles de la población de menores ingresos. Digamos, al 30% de la población de menores ingresos, ese dinero pasarlo ahí. Creo que sería un uso más equitativo desde el punto de vista social y más eficiente, a final de cuentas, de los recursos que se tienen. Quería que entráramos a valorar la situación actual que se ha dado recientemente con la recompra de la deuda externa. Carlos, háblame Sí, un poco, ¿qué significa eso? Porque yo creo que estos términos sí. y lo que se ha dado como proceso es difícil para entender de la mayoría de la población, pero que vos con tu manera didáctica de explicar pudieras darnos una mejor explicación sobre eso. Vaya.
La situación era esta. El Salvador tenía en lo inmediato, me refiero a lo inmediato, enero de este año que viene, 2023, y luego enero del 2025, dos vencimientos de eurobonos por 800 millones cada uno. O sea que en enero El Salvador tenía que pagarle 800 millones a los tenedores de esos bonos y en enero del 2025, 800 millones a los tenedores de esos bonos. Entonces, por la situación del riesgo país del Salvador, esos bonos no valían el 100%, sino se estaban cotizando, por ejemplo, el bono del 2023 estaba cotizando al 70% de su valor, o sea que de cada dólar que el gobierno debía, el mercado lo valoraba nada más como 70 centavos, y en el otro bono, el del 2025, de cada dólar, el valor de mercado era 40%. Entonces el gobierno dice, bueno, si estos bonos que valen 100 en el mercado se están vendiendo uno a 70 y el otro a 40, los voy a comprar yo mismo, ¿verdad? Entonces a esos precios el gobierno habría podido pagar 800 millones para librarse de una deuda de 1.600 millones. Entonces lanza la oferta de recompra. Cuando lanza la oferta de recompra, entonces ya los bonos suben algo. Es como cuando vos estás negociando la compra de un vehículo con alguien y el vendedor ve que vos estás muy interesado. Entonces te había dicho que te lo daban 5,000, pero cuando ves que vos estás muy interesado, te dice, no, fíjese que ya no son 5,000, ahora son 7,000. Entonces eso subió un poco el precio de los bonos, pero lo subió en el caso del bono 23 al 90% de su valor. O sea que el gobierno, pagando 90 centavos, podía retirar una deuda de $1. Y en el bono del 2025 lo subió al 54% de su valor. O sea que el gobierno, pagando 54 centavos, podía retirar una deuda de $1. Entonces, ha comprado 433 millones de los bonos del 2025 al 54% de su valor, con lo cual se ha ahorrado 200 millones de dólares de entrada. Más se ahorra como otros 60 y pico millones de intereses. Esos 260 y pico millones en el bono del 2025. Ahora, en el bono del 2023, ahí como el precio era más alto y los tenedores dicen, mejor me espero a enero y recibo el 100%, porque si vendo ahora voy a perder 10 centavos por cada dólar. Entonces ahí solo se compraron 133 millones, ahí el ahorro fue chiquito, bueno, chiquito, 13 millones por ahí. Entre los dos se han ahorrado 275 millones de dólares, que a mí me parece que es evidente que permite calificar como muy exitosa esta recompra. El presidente Bukele dijo que iba a lanzar Sí. otra recompra, ¿no? Sí, lo que pasa es que como ya la mayoría de los que vendieron del 2023 bueno, que fueron la minoría de todos los que tenían bono del 2023, han preferido esperarse a enero. Entonces ellos tienen la confianza de que se esperan en enero, que está a la vuelta de la esquina y el gobierno les va a pagar el 100% de su dinero. Entonces para ellos no tiene sentido realmente vender ahora. Por eso es que fueron relativamente pocos los tenedores del 2023 los que vendieron ahora, porque ya ellos están confiados de que el gobierno les va a pagar en enero el 100%. Mientras que si vendían ahora, perdían el 10% de su inversión. Y los bonos y los tenedores de los bonos del 2025, yo creo que los que estaban dispuestos a vender ya también vendieron. Entonces yo no creería que si el gobierno saca una segunda oferta vaya a haber mucho deseo de los inversionistas. Yeah. Los que querían vender ya básicamente vendieron. Puede ser que haya algunos más, pero no va a tener la dimensión que tuvo esta primera recompra, pensaría yo.
Mucha gente ha calificado como audaces algunas medidas del actual gobierno. Por ejemplo, la cuestión de imponer el Bitcoin como una moneda de curso legal. Sí. ¿Cómo valoras esta acción? Vaya, ahí la apuesta le ha salido mal, ¿verdad? Así como la apuesta en la recompra le salió muy bien, la apuesta en el Bitcoin le ha salido mal. Las remesas no están viniendo a través del Bitcoin, menos del 2% de las remesas está viniendo a través del Bitcoin, según los datos del Banco Central. La mayoría de las personas, incluido este servidor, descargamos la billetera Chivo, sacaron sus $30, yo los tengo ahí, ¿verdad? Porque yo los tengo ahí para ver cómo se mueve el precio del Bitcoin, pero la mayoría descargó, sacó los $30 y no la ha vuelto a usar. La gente que usa el archivo es una fracción pequeña de la población. La inclusión financiera que se pretendía lograr con eso no se ha logrado. Entonces, yo creo que desde cualquier parámetro que uses, la apuesta no ha resultado buena. El precio del Bitcoin, que se decía que iba a llegar a 100,000 antes de que terminara el 2021, ha andado raneando por 20,000 desde hace varias semanas, meses. Yo coincido con los expertos que piensan que el Bitcoin está en un cripto invierno y no creo que salga de ese cripto invierno antes de que la Reserva Federal empiece a reducir tasas de nuevo y de que se aclare un poco el panorama internacional, lo cual fácil es un año o más. O sea que yo no creo que antes de un año o 2 años el Bitcoin vuelva a levantar cabeza y no creo en ningún escenario o en casi ningún escenario que vaya a llegar al $1,000,000 dentro de 5 años como el gobierno le estaba apostando cuando hizo el anuncio de la emisión de los 1,000,000,000 de bonos Bitcoin. Correcto. Ahora me gustaría que me hicieras un balance de esta política económica que ha lanzado el gobierno a la hora de recaudar los impuestos. Veo que hay una persecución contra la evasión fiscal, y, pero no veo por otra parte que eh, haya huida de los empresarios, sino que al contrario. ¿Cómo lo valoras vos? Primero, El Salvador tiene más o menos, según estimaciones, unos $2,000,000,000 de evasión. O sea que si el gobierno lograra que se paguen esos 2,000,000,000, ya resuelve su déficit fiscal, ya no necesita endeudamiento, podemos irnos tranquilos, ¿verdad? Entonces ese es el combate que está llevando a cabo el ministro Zelaya. Pagar impuestos es odioso, ¿verdad? Incluso para los suecos, si los suecos pudieran no pagar impuestos, no los pagarían. Entonces se necesita cierta dosis de coerción de parte del Estado para que la gente pague impuestos. El ministro, la tarea ingrata de un ministro de Hacienda es cobrar impuestos. Y yo creo que el ministro Zelaya también está haciendo bien esa cosa, además de estar haciendo bien la gestión de la deuda. El año pasado tuvimos por primera vez en la historia una recaudación superior al 20% del PIB. El Salvador, 20.3% del PIB. Por primera vez, nunca El Salvador había tenido ese nivel de recaudación. Y fuimos el país con mayor recaudación en América Latina. Desbancamos a Chile y Uruguay, que eran los que normalmente estaban ahí, que tienen fama de tener los sistemas tributarios más eficientes. Bueno, le ganamos a esos dos países, le ganamos a toda América Latina en recaudación. Esos son datos, ¿verdad? No son, digamos, valoraciones optimistas. Eso ya son datos duros que te muestran que ese trabajo se está haciendo bien. ¿Y qué perspectiva le ves? O sea, realmente estas medidas coercitivas van a ayudar a la educación de todos los habitantes, pero sobre todo de los empresarios que tienen que pagar impuestos. Y eso parece, al parecer, que eso nunca se hizo aquí en este país. No, yo creo que sí puede ayudar a una cultura de no evasión, aunque sea a la fuerza, pero más importante que eso es que realmente el gobierno con esos recursos logre
financiar las políticas que piensa llevar a cabo. Bueno, pues yo veo cuatro áreas como de más fortaleza en la gestión gubernamental. Una es la política fiscal. Definitivamente ahí se está haciendo un buen trabajo. Segundo es ministro Romeo Rodríguez. Creo que el MOP está haciendo también un excelente trabajo. Creo que Gerson Martínez también hizo un buen trabajo cuando fue ministro de Obras Públicas, pero definitivamente Romeo Rodríguez está haciendo también un buen trabajo. Y la tercera, aunque es odiado y sé que me van a caer críticas por esto, es el Gabinete de Seguridad. Creo que después de todas las críticas sobre el pacto con las pandillas de la primera fase, digamos, del gobierno, ahora sí vemos que realmente los homicidios han caído a cero, no porque haya un pacto inestable que las pandillas puedan romper en cualquier momento como lo rompieron el 25 de marzo, sino porque realmente la mayoría de los sicarios están encerrados y las extorsiones están cayendo, ¿verdad? Yo cada vez hablo con más gente, gente común y corriente que vive en zonas que eran calientes, ¿verdad? En Apopa, en Ilopango, etcétera. A veces no, esto ya cambió. He hablado con microempresarios, he hablado con empresarios medianos, con empresarios grandes que distribuyen productos en el territorio. Se oye las declaraciones de los transportistas. Ahora en TCS está el representante de los lecheros y todo el mundo te dice, ya esto ya cambió o está cambiando, ¿verdad? Ya las extorsiones han caído en algunos casos a cero, en otros significativamente, y llevamos 6, 7 meses del plan. Entonces, si esto se continúa, digamos, todo el otro año, yo creo que al final del 2023 vamos a tener un escenario económico doméstico bastante diferente en ese aspecto. El problema es que el entorno global no ayuda a nada, ¿verdad? O sea, si ahorita tuviéramos un entorno global positivo, esto sería totalmente diferente. O sea, que ahí estamos como contracorriente del entorno global. Pero ese factor doméstico de la seguridad, yo creo que realmente por primera vez veo condiciones para, no diría yo desde luego que ya se resolvió, pero por primera vez veo condiciones que nos han puesto en una senda para resolverlo. Esto requiere obviamente cuidar el tema de los derechos humanos, que no vayas a meter a gente inocente, que no lo vayan a matar a golpes ahí, que salgan con diagnóstico de edema pulmonar. Tienes que informarle a los familiares, ¿verdad? Que cuando vayan a preguntar, sí, aquí está su pariente. Todo eso lo tenés que cautelar, definitivamente. Tenés que garantizar debido proceso, pero a los malosos tenés que mantenerlos ahí y darle las condenas que ameriten. Y con inversión social, yo creo que esto se puede realmente decir, vamos ya en camino solución, cosa que nunca ocurrió en los 30 años anteriores. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Sí, ya la última pregunta, Carlos, ¿cómo valoras vos? Quizás esto sea una pregunta más política que económica, pero también influye en lo económico. Sí. El tema del enfrentamiento de Estados Unidos con El Salvador, o sea, donde el presidente ha llegado a decirle en su propia cara que aquí nadie va a venir a mandar, aquí somos los salvadoreños los que decidimos, y que el país ha recobrado su independencia, su libertad, pero se los ha llegado a decir allí en Naciones Unidas, y lo ha dicho en otros estrados donde ha tenido muy buena acogida, pero por el contrario, Washington no le gusta esa calidad de presidentes.
Fíjate que, bueno, este es un tema muy complejo que involucra también la personalidad propia del presidente. Yo, en lo personal, creo que es un conflicto principalmente retórico y mediático, pero que obviamente está teniendo repercusiones políticas y también económicas. Y yo creo que si el presidente adoptara una actitud menos beligerante, yo creo que hay que bajarle tensión a eso. Pero te pongo otros ejemplos. Cuando el gobernador del Banco de Inglaterra sale criticando algo del Bitcoin, el presidente inmediatamente empieza a atacar en el tweet al gobernador del Banco de Inglaterra. Cuando la presidenta del Banco Central Europeo sale comentando algo del Bitcoin, el presidente empieza a atacarla. Eso no ayuda a nada. No ayuda a nada. O sea, es parte de la personalidad del presidente. Entonces, yo creo que si le quitáramos el Twitter al presidente, se bajarían bastante ese tipo de conflictos gratuitos e innecesarios que causan mucho daño. Tenemos a la tercera parte de nuestra población allá, nos vienen 7.500 millones de remesas al año. No conviene un enfrentamiento que, como te digo, es fundamentalmente retórico, pero que tiene implicaciones reales. Ahora, pienso que, como la mayoría de los analistas, que va a ganar, que los republicanos van a ganar. Eso sería un factor que, pienso yo, aliviaría las tensiones, esas tensiones. Pero bueno, eso sería el candidato que gane dentro de 2 años, pero sería el segundo periodo del presidente Bukele. Entonces eso puede ayudar a reducir esas tensiones. Ok, muy buena tu visión sobre el país y sobre la realidad internacional que estamos viviendo. Carlos, te damos las gracias por haber estado con nosotros y por habernos dedicado este tiempo, y esperamos tenerte más frecuentemente aquí en Contrapunto TV. Muchas gracias. Ya sabes, Juan José, gracias a ti, un gusto.